en la nube. Muy bien, entonces, muy buenas noches, mis queridos jovencitos. Hoy vamos a ver el párrafo, el tema 7, ¿ya? Vamos a compartir pantalla y ustedes saben muy bien que el párrafo es otro elemento esencial de la comunicación y hemos visto la secuencia, ¿no es cierto? Hemos visto que las letras forman sílabas. Las sílabas forman palabras. Las palabras que forman Oraciones. oraciones. Muy bien. Las oraciones forman Párrafos. párrafos. Los párrafos forman Ensayos. no. Porque el ensayo es una clase nomás de qué. ¿Mm? Los párrafos forman ¿qué forma? Forman textos, que es el próximo tema. Y los textos obviamente forman libros. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a ver el párrafo. Vamos a ver la definición que nos dice que la palabra párrafo proviene del latín págrafo. ¿Ya? Por eso también en algunos textos no, al párrafo no dicen párrafo, sino parágrafo, ¿no? Del latín es parágrafo, pero al español ha pasado como parágrafo. Es un término antiguo que se utilizaba, pero que todavía en algunos lugares, especialmente los juristas, los abogados utilizan en el parágrafo tantos, dicen, ¿no? En el párrafo quiere decir, que significa cada una de las divisiones de un escrito. ¿Ya? Señalado por la sangría al principio del renglón. Generalmente, no es siempre en todos los párrafos o en todos los textos, pero generalmente el párrafo empieza siempre con una sangría y obviamente empieza por una mayúscula también, ¿ya? El párrafo está considerado como la unidad media del habla. Esto es importante, ¿ya? ¿Por qué no total? Porque un párrafo no puede englobar todo, ¿ya? Sabemos muy bien, la oración es la unidad mínima. En cambio, el párrafo es la unidad media y el texto es la unidad mayor, o sea, la totalidad del habla. Con un texto nosotros ya completamos, como se dice, lo que queremos decir, ¿ya? Es la unidad media del habla que tiene sentido completo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ubica en la posición intermedia entre el enunciado, que es la oración, y el texto. Está al medio de los dos. Algunas veces el párrafo puede encerrar ideas, pero no todas las de un texto, ¿no es cierto? Inclusive, ya vamos a ver luego, hay párrafos de enlace o de transición también, ¿no? Los párrafos, otra cosa importante de la definición es que los párrafos son verdaderas unidades conceptuales. ¿Por qué son verdaderas unidades conceptuales? ¿Qué quiere decir concepto? ¿Cuál es la diferencia entre definición y concepto? ¿Quién me puede decir? Nicole o Dieguito. ¿Cuál es la diferencia entre concepto y definición? ¿Saben? ¿No saben? Que el concepto es mucho más particular, mucho más preciso. Ya, y la definición.
como, como una descripción. No. El concepto, a ver, Dieguito, ¿usted cómo podría definir al concepto y a la definición? El concepto que expresa, digamos, las cualidades de algo o alguien. De la definición, no estoy muy seguro. Ya. El concepto, hijito querido, y Nicole también para usted, es la idea. La idea que se representa en nuestra mente. Entonces, cuando decimos los párrafos son verdaderas unidades conceptuales, verdaderas unidades de ideas. ¿Ya? Donde prima, donde hay una importante que es la idea central o principal. Contienen una sola idea principal. La definición, en cambio, ya es la explicación de esa idea. Por eso en los colegios antes nos decían concepto, nos decían y nos dictaban un chorizo de cosas. En realidad esa es la definición, porque la idea es la parte fundamental de esa definición. La explicación de la idea es la definición. ¿Ya? En cambio, la idea es lo que se representa, lo más importante que uno quiere poner en la, ¿cómo se dice? Explicar, ¿ya? También el párrafo es un conjunto de oraciones coherentemente articuladas en función a una idea central. Por eso les digo, el párrafo es conjunto de oraciones. Por eso en un párrafo no puede haber solo una sola oración. Cuando escribimos solo una sola oración, no estamos conformando párrafo. Para que sea párrafo, mínimo, así mínimo, 2 oraciones. Mínimo. Juntas, no separadas. Cuando yo tomaba el examen a mis estudiantes, examen así de diagnóstico, a mis estudiantes les hacía escribir párrafos. Les decía, elaboren párrafos, 3 párrafos de 5, cada uno de 3 a 5 oraciones. ¿Qué me hacían los jovencitos? Muchos, no todos, ¿no? Muchos hacían oraciones simples, así, enumeradas, 1, 2, 3, 4, 5. Y listo. Yo les decía, no están haciendo párrafo. Algunos hacían 3 oraciones, otros 5 oraciones. No, eso no es el párrafo. El párrafo es un conjunto de oraciones que están coherentemente articuladas en función a una idea central. Por eso que el párrafo debe llevar siempre una idea central. ¿Ya? Sin embargo, existen párrafos que carecen de oración principal. No tienen oración principal. Pero un texto jamás va a empezar por un párrafo que no tenga oración principal, porque no tendría sentido. Imagínense que de entrada no sepa qué decir. No tiene valor, ¿no es cierto? Estos párrafos, a estos que carecen de la oración principal, se los conoce con los nombres de párrafos de transición o de enlace. Son de transición cuando son ideas vagas que tienen cierta relación con lo anterior, pero que si se los quita del texto, si no se los lee, no se los toma en cuenta, no pasa nada, o sea, no alteran el sentido. O también son de enlace cuando enlazan, como su nombre indica, enlazan lo que se está diciendo en el párrafo anterior con lo que va a venir después. Son como un eslaboncito que nos ayudan a comprender mejor lo que se ha dicho antes con lo que se va a decir después. ¿Ya?
Aquí hay otras definiciones del párrafo que es bueno también conocerlas. Comenzaremos por definir qué es un párrafo. Es un conjunto de oraciones. Esto es lo más importante. Con un solo tema central o idea principal. ¿Ya? Desde el punto de vista formal, un párrafo comienza con una sangría, que es el espacio en blanco que se aleja de la primera letra del margen de la página y termina en un punto. Siempre puede haber sangría, ¿ya? Ahora, aquí hay otra definición. ¿Qué es un párrafo? Es un texto que se manifiesta por medio de la prosa. Eso también es importante, ¿ya? No podemos llamar párrafo a un verso. Ustedes saben la distinción entre prosa y verso. Esto que está dicho aquí, que está escrito aquí, es prosa. En cambio, el verso tiene versificación, tiene cadencia, tiene musicalidad, tiene, ¿cómo se llama? Estrofas, ¿no es cierto? Entonces, no podemos decir que el verso es un párrafo. Por eso se dice que en el texto se manifiesta por medio de la prosa. Es decir, por medio de la escritura, sin recurrir a un vocabulario rimado. Es decir, rimado. Es decir, que rime la primera con la segunda, con el segundo verso. Esto que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, miren, cada línea que tenemos aquí, no podemos denominarlas, como se dice, no podemos denominarlas verso. Son renglones, ¿ya? Y en cada renglón no hay, como se dice, rima. La A con la A, la E, no hay rima, no, para nada hay rima. Entonces, eso tenemos que saber diferenciar, ¿ya? En la escritura, por medio de la escritura y sin recurrir a un vocabulario rimado. El párrafo trabaja en una idea o tesis. Esto también es muy importante. Generalmente la tesis, ¿ya? En la que el autor expresa su opinión sobre un tema con la intención de persuadir al lector. Eso también es importante. A través del párrafo nosotros podemos persuadir. Obviamente hay distintas clases de textos, ¿no es cierto? Hay texto argumentativo, expositivo, descriptivo, narrativo, etcétera, dependerá. Pero hasta aquí, mis queridos jovencitos, ¿tienen alguna duda con relación a la definición? Ninguna por mi parte. Ya, hijita, gracias. Continuamos. ¿Cuáles son los elementos del párrafo? En cuanto a su extensión, porque esto es bueno también recalcar, en cuanto a su extensión, un párrafo normal, porque el párrafo que carece de oración principal, de idea central, es anormal. O a veces en un párrafo pueden haber dos o más oraciones principales. También es un párrafo anormal. Mejor que siempre tenga solo una oración principal, ¿ya? Un párrafo normal debe estar constituido por 3 a 5 oraciones. Tengo 3 oraciones, perfecto. Tengo 2 oraciones, perfecto, pero una no. 5, muy bien. Ya 6, ya 7, ya 8, 9, 10, cansador. Se pierde la idea principal. ¿Ya? Excepcionalmente, dice, puede llevar 1 o 2 oraciones. Dependerá. Si es una oración que tiene su idea central y ahí mismito está
su explicación, ya pasa como una sola oración. Pero como es conjunto de oraciones, mejor no atreverse a hacer esa travesura. Mejor poner 2 oracioncitas. Ya saben ustedes, en lo posible escribir con oraciones cortas, no oraciones largas. No una subordinada dentro de otra subordinada y otra subordinada. ¿Por qué? Porque aburre, cansa, ¿ya? Pero ello daría lugar a párrafos fragmentados. O sea, no es conveniente, ¿ya? De igual forma, los párrafos de 6 a más oraciones son excepcionales porque su uso continuo hace difícil su lectura. Cuando, como les digo, ya hay párrafos muy largos, y uno se pierde y vuelve y vuelve. En textos, por ejemplo, expositivos, donde hay mucha información, y ustedes deben tener ese tipo de textos en medicina, por ejemplo, los textos de medicina son largos, con párrafos muy largos y cansadores, que se pierde la idea. Y uno tiene que volver a leer y volver y volver y volver. Los filosóficos también son de esa naturaleza, ¿ya? El párrafo es la asociación progresiva y lógica de oraciones y tiene unidad, precisión, coherencia, cohesión, corrección e integridad. Los párrafos deben tener unidad, precisión, coherencia, cohesión, corrección e integridad. Esto es importante. Entonces, la unidad. Hay un solo tema central. Esto es lo más importante. Que haya un solo tema principal en todo el párrafo. Y lo que se dice, que gire en torno a ese tema, a esa idea principal. Lo que se dice. La precisión consiste en expresarse de una manera exacta, breve, sin darle vueltas al asunto. No hay, a veces uno redunda y redunda y redunda y redunda. Como les digo, una oración dentro de otra oración dentro, que aburre, cansa, pero es preciso, concreto. Un párrafo tiene que ser concreto, no irse por las ramas, como se dice, ¿no? Y la coherencia se refiere a todo lo que se dice en el párrafo, tiene que ver con el mismo tema, tiene que haber coherencia de ideas. Hay personas, por ejemplo, un ejemplito muy claro, que están redactando, digamos, están redactando sobre la vacuna, ¿ya? La importancia de la vacuna de este virus, ¿no? La vacuna es muy importante porque nos permite no contraer la enfermedad de una manera grave, etc. Y por ahí le viene a la idea y dice para el coronavirus. Y en el otro párrafo pone el coronavirus fue infectado por el murciélago, y el murciélago es un animal que vive en los árboles, es cieguito, no ve y vuela de noche, él no vuela de día, la luz le desfavorece, y empieza a desarrollar lo del murciélago y luego de la luz. Y luego al final de China, y que en China hay mucha mercadería de distintos tipos, y que a Latinoamérica llega el producto más inferior, que no es de buena calidad. Y fíjense, la idea se perdió. ¿Se han dado cuenta? Que habíamos empezado con la vacuna y terminamos en que China hace productos de pacotilla. Entonces, por eso dice, debe haber coherencia. Una idea debe seguir a otra. Tiene que ver con el mismo tema, no salirse del tema, ¿ya? A veces nosotros hablamos de esa manera.
Nos encontramos, hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Y empezamos a hablar, por decir, de política y luego empezamos a hablar de la feria de las citas y de la lluvia. Ya, de forma oral vale, pero de forma escrita no, no podemos hacer eso. ¿Ya? Entonces, los tres elementos básicos, sustanciales, unidad, precisión y coherencia. Estos son los fundamentales. ¿Cuáles son otros elementos? Aquí también tenemos otras cualidades del párrafo. La unidad, cada párrafo representa una sola idea principal, lo que habíamos visto. Si existen elementos diferentes, se rompe la unidad. La cohesión, la RAE dice que es la acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o a la materia de que están formadas. Es decir, tiene que haber relación de una idea con otra. Todas las oraciones se articulan de forma ordenada y comunican un mensaje, un mismo mensaje. Deben utilizarse los signos de puntuación, conectores, verbos, pronombres. Y la coherencia nos dice que es una conexión o la relación o unión de unas cosas con otras. Es una actitud lógica y consecuente de una posición anterior. En la relación, en la coherencia debe haber una relación con el eje del párrafo. ¿Cuál es el eje del párrafo? Es la idea central. El orden lógico entre idea principal e ideas secundarias, porque hay ideas secundarias. Información suficiente sobre el tema desarrollado. Las ideas secundarias son la información, la argumentación, ¿ya? Y la corrección respeta las convenciones lingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que escribir con buena ortografía, utilizando debidamente las comas, los puntos, punto y coma, todos los signos de puntuación. Y también las tildes, porque ya hemos visto que por una tilde puede cambiar totalmente el sentido de la palabra. El párrafo, estructura de la palabra, o del párrafo, perdón. El párrafo está constituido por dos estructuras. Una estructura formal. Ay, perdónenme, pero no he puesto la reglita. Una estructura formal que está integrada por un conjunto de oraciones unidas entre sí por elementos cohesivos y los signos de puntuación. ¿Quiénes unen esas oraciones? El punto, punto y seguido. Por eso es tan importante saber distinguir cuándo debo poner punto y seguido y cuándo debo poner punto y aparte. El párrafo, también dentro de la estructura formal, el párrafo es considerado como un microtexto. Tiene una pequeña introducción, desarrollo y conclusión. Puede tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ya, me van a disculpar, aquí no he escrito bien introducción, desarrollo y conclusión. Dentro de la estructura semántica, el párrafo está constituido por una idea central o temática e ideas complementarias o secundarias que sirven para desarrollarlo. ¿Ya? Desarrollan la idea central. Desarrollan. Ya prontito vamos a ver cómo se había sabido desarrollar esta idea principal. Por eso es tan importante que nosotros sepamos escribir. ¿Cómo aprendemos a escribir? Estructurando primero
oraciones. Y segundo, párrafos. También dentro de la estructura del párrafo es importante tomar en cuenta que los párrafos bien escritos, incluyen una sola idea central o temática que se expresa en la oración principal, acompañada por otras oraciones que dan detalles adicionales. ¿Y cuáles son esas otras oraciones? Las secundarias. Las oraciones que conforman su estructura, por tanto, en las oraciones que conforman su estructura, no tienen el mismo valor conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen la misma jerarquía. La oración principal, por eso la he puesto en rojo, la oración principal es la que encierra la idea central, la más importante. En cambio, las oraciones secundarias son las que complementan esa oración principal, son las que apoyan esa oración principal, ¿ya? Por eso es importante saber qué características tiene la oración principal. La oración principal. Primero, lo más importante, encierra la idea central. Segundo, se constituye en el resumen de lo que se dice en las oraciones secundarias, porque sintetiza lo que se dice en el párrafo. Al solo leer las oraciones principales, por ejemplo, en un texto, una forma de resumen, jovencitos, que seguramente vamos a ver cuando veamos el tema del resumen, hay un tipo de resumen que se llama resumen de oraciones principales. Solo subrayando en el texto la oración principal de cada párrafo, ya tengo mi resumen bien hecho. Vamos a hacer esa práctica, ¿ya? Por sí sola puede expresar el pensamiento del autor. Solita. Solita, ya se entiende, ya no hay necesidad de estar, ay, ¿qué dice? ¿Cómo es? No. Sin ella, si el párrafo carece de oración, la quito, la saco, hago que el párrafo quede trunco, quede sin sentido, no se entienda. No puedo entender. Ay, caramba, ¿qué hago? Y otra forma de reconocer también a la oración principal, jovencitos, cuando ustedes vayan leyendo, estudiando, es que la sacan y si no entienden esa oración que han sacado, es la oración principal. O también se puede cambiar de lugar sin que se rompa la coherencia lógica del párrafo. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración principal, digamos, está al principio. Yo la saco y sigo leyendo desde la oración, por decir, la segunda oración. Ese párrafo tiene 4 oraciones. Leo la segunda, la tercera, la cuarta y luego leo la primera. Y si no se ha roto el sentido lógico, la coherencia, la idea del párrafo, esa oración que le he cambiado es la oración principal. O la puedo leer, está en primer lugar, leo la segunda, leo la primera. Entonces, no hay problema. La puedo llevar al principio, o si está al medio, la puedo llevar al principio, la puedo llevar al final, pero lo importante es que se entienda el párrafo, porque si no se entiende, esa que yo pensaba que era oración principal, no había sido. ¿Ya? ¿Qué pasa con las oraciones secundarias? Las oraciones secundarias, mis
queridos jovencitos, son las que giran en torno a la oración principal. Las oraciones secundarias están relacionadas directa o indirectamente con la idea central. Pueden estar directamente, es decir, como que uniditas a la oración principal, o pueden estar unidas a otra oración secundaria. Pero esa anterior oración estaba unida a la idea central, como ahorita vamos a ver, ¿ya? O sea, directa o indirectamente se deben relacionar con la idea central. ¿Cuál es su función? Es ampliar, desarrollar, explicar la idea expuesta en la oración principal. Esa es su función. Tienen que explicar, desarrollar, ampliar lo que se dice en la oración principal. No importa, oponiéndose, contradiciéndose, pero tienen que explicar algo, ¿ya? Son las que argumentan, enfatizan, se oponen, comparan, ejemplifican, etc. Ya sea a la idea central o a otras oraciones secundarias que están dentro del párrafo. Se articulan a la idea principal del párrafo, siempre. Por eso, jovencitos, cuando nosotros leemos un párrafo, cuando nosotros escribimos un párrafo, tenemos que buscar la relación interoracional. O sea, entre esas oraciones del párrafo tiene que haber relación. Cuando escribimos, cuando estamos leyendo un párrafo, tenemos que descubrir además la relación interoracional. Y si estamos leyendo un texto, la relación interparrafal. Eso es muy importante, jovencitos. A veces uno dice, no entiendo lo que leo. Ah, porque no le estás descubriendo esa relación interoracional que debe haber entre una y otra oración. También, mis queridos jovencitos, las oraciones secundarias carecen de autonomía porque dependen de la oración principal. Como están relacionadas con ella, ya sea directa o indirectamente, no tienen, pues solitas por sí mismas no valen, no. Si yo leo solo la oración secundaria, no sé de qué, por qué, cuál es la finalidad, por qué está ahí, por qué está puesta ahí, ¿ya? Finalmente, permiten distinguir la conexión interoracional e interparrafal y además conceptual del párrafo y también la organización interna del texto. Miren para cuántas cosas habían sabido servir las oraciones secundarias. Ahora, es importante que nosotros sepamos distinguir, jovencitos, cómo son las oraciones principales y secundarias de la oración simple y compuesta. Una cosa es la oración simple y la oración compuesta. La oración simple es la que lleva un solo verbo. La oración compuesta dos o más verbos. Puede ser subordinada, puede ser yuxtapuesta, etc. Las oraciones principales, no importa que sea oración simple o oración compuesta, no importa. Lo mismo, las oraciones secundarias, no importa que sean oración simple o oración compuesta. Son oraciones al final. ¿Ya? Son oraciones. Pero no importa qué tipo de oraciones. ¿Ya? Ahora, la principal, ¿por qué se llama oración principal? Porque encierra la idea central. En cambio, oraciones secundarias son las que apoyan
amplían a esa oración principal. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí, jovencitos? ¿Tienen alguna duda? Por favor, no teman, no se preocupen en cortarme y decirme, profe, podría explicar algo más. No estoy entendiendo esta parte, por favor. ¿Está claro? Por mi parte está claro. Sí, Gracias, Dieguito. Nicole también, Sonia, aunque Sonia se conecta, pero nunca participa. Bueno, a ver, hijitos, vamos a hacer este ejemplito de oración, de párrafo, de oración principal y oraciones secundarias, ¿ya? Vamos a leer todo este párrafo. Dice, como habíamos observado con anterioridad, los elementos del conocimiento científico no se dan por separado, independientes unos de otros, ellos se vinculan orgánica y lógicamente, lo cual permite que la ciencia se convierta en un sistema de hechos, hipótesis y leyes estrechamente relacionados. Corresponde a la teoría desempeñar el papel de unificadora de los distintos elementos del conocimiento científico en un todo único. Por teoría se entiende la sistematización lógica y orgánica de hechos, hipótesis, generalizaciones y leyes mutuamente relacionadas que explican una determinada región de procesos y fenómenos de la realidad material. A ver, mis queridos jovencitos, aquí si puedo enumerar. Esta es una oración, me voy hasta el punto. Aquí termina esta oración, ¿no? 2, este es 3. Este párrafo había estado compuesto por 3 oraciones. ¿En cuál de estas oraciones se está resumiendo lo más importante del párrafo? ¿Cuál sería la oración principal? La tercera. Por teoría se entiende la sistematización lógica y orgánica de hechos, hipótesis, generalizaciones y leyes mutuamente relacionadas que explican una determinada región de procesos y fenómenos de la realidad material. Ahora voy a continuar. Como habíamos observado con anterioridad, los elementos del conocimiento científico no se dan por separado. Independientes unos con otros, ellos se vinculan orgánica y lógicamente, lo cual permite que la ciencia se convierta en un sistema de hechos, hipótesis y leyes estrechamente relacionados. Corresponde a la teoría desempeñar el papel de unificadora de los distintos elementos del conocimiento científico en un todo único. Fíjense, no se ha alterado el sentido. Entonces, la oración, en este caso, la oración principal había estado al final. Está resumiendo, está concluyendo. Esta resume el párrafo. ¿Ya? Y aquí están las oraciones secundarias. Como habíamos observado, etcétera, las 2 oraciones. Aquí tenemos. Ay, perdón. Ahí no puedo escribir. No sé qué pasó aquí. Aquí tenemos la 1 y aquí tenemos la 2. Porque la 3 era la oración, ¿cómo se dice? La oración principal. ¿Cierto? ¿Está claro, mis queridos jovencitos? ¿Han comprendido o hay algo que no han comprendido? Todo claro. Ahora, tomando en cuenta también la estructuración, mis queridos jovencitos, las oraciones secundarias son de distinta clase, dice. En forma amplia y general, existen 6 modos. Miren qué bonito. 6 modos. Ay, perdónenme, pero esta rayita, pues me olvido de esta parte. Ya. Existen 6 modos de desarrollar la idea central. Estos 6 modos constituyen las siguientes clases de oraciones secundarias. No todas son igualitas.
Existe una oración introductoria o introductiva. En algunos textos está como introductiva, introductoria o introductiva. Justificativa, ejemplificativa, comparativa, opositiva y repetitiva. ¿Cuál es la oración introductoria? Llamada también de enlace extraparrafal o interparrafal. Puede ser la que una. Y en un texto, ojo, en un texto, puede darse el caso, jovencitos. ¿Por qué se dice que es de enlace? Porque puede darse el caso que en el primer párrafo, la oración principal está al principio. Ya, plantea la tesis. Ya, o plantea el problema. Está. Y las otras son secundarias. En el segundo párrafo hay una oración introductoria y después viene la oración principal. Entonces, esa introductoria no es la que está introduciendo al texto, no, al párrafo. Y esa introductoria nos está sirviendo de enlace. Está permitiendo que se una lo anteriormente dicho con lo que está diciéndose ahora. ¿Ya? No es incorrecto, no es, ay, pero ¿cómo en la introductoria debería estar en el primer párrafo? No, puede estar en el segundo, en el tercero, pueden haber, en cada párrafo puede haber una introductoria también, por eso puede llamarse también de enlace interparrafal o extraparrafal. ¿Cómo es la introductoria? Es la oración ubicada al comienzo del párrafo. En primer lugar, empezar por la introductoria, que relaciona la idea central del mismo con el contenido precedente o con otra oración del párrafo. Es como que nos está presentando a la idea principal. Tiene la finalidad de introducirnos al tema que trata la oración principal, ¿ya? Es la oración que presenta de forma muy general el tema del párrafo. Muchas personas confunden a la oración introductoria con la oración principal. No, la introductoria no es nada más que, como les diría, el abrirnos la puerta para ver de qué se va a tratar, presentarnos el tema de lo que se va a tratar. Esa es la particularidad que tiene la oración introductoria. ¿Ya? Ay, perdón, vamos a continuar. Tenemos también, mis queridos jovencitos, la oración justificativa, que como su nombre indica, justificativa, es la que justifica, fundamenta, argumenta, presenta razonamientos tanto de lo que se dice en la oración principal como en las oraciones secundarias. No siempre, por eso hace rato leíamos, ¿no? De manera directa o indirecta. Cuando está relacionándose con otra secundaria, enlazándose, entonces indirectamente está argumentando la oración principal, ¿ya? Tiene esa finalidad, argumentar, presentar razonamientos. Y saben, jovencitos, es la más empleada en cualquier tipo de texto, en cualquier tipo de párrafo. No importa, en un párrafo puede haber la oración principal, digamos puede haber la oración introductoria, ya. Viene la oración principal. El párrafo consta de 5 oraciones. Ya tenemos 2.
La tercera, justificativa. La cuarta, justificativa. La quinta, justificativa. No hay problema. Es que se justifica a la justificación, a lo que se está argumentando y otra vez quiero justificar. Entonces, de esa manera se da la oración justificativa. Tenemos también la oración ejemplificativa. Está muy relacionada con la oración justificativa. Yo me atrevería a decir, jovencitos, que es su prima hermana. Es muy parecida, es muy parecida, ¿ya? ¿Por qué está muy relacionada? Porque también apoya a la oración principal o a otra secundaria, pero a través del ejemplo. En la justificativa no pongo ejemplo, pero en la ejemplificativa tengo que poner el ejemplo. De ahí que muchas veces una oración secundaria, una oración sí secundaria, puede ser justificativa y ejemplificativa a la vez. O viceversa, puede empezarse por la ejemplificación y después el ejemplo y justifico por qué ese ejemplo. Por esto, tanto las oraciones justificativas como ejemplificativas tienen mucha proximidad y similitud. Tienen mucha proximidad. Casi son, como les diría, muy cercanas, muy cercanas. Mis queridos jovencitos, me van a disculpar un momentito. Parece que alguien se ha entrado, no sé si la puerta está bien cerrada, pero por favor, no sé si escuchan ruido. Por favor, un minutito voy a dejar de compartir. Perdónenme, un minutito. Perdón, voy a ir a ver la puerta, por favor, hijitos, ¿ya? Mil disculpas. Ya, muy bien. Volvemos, hijitos, por favor. Entonces, estábamos en las ejemplificativas, ¿no? La oración comparativa. Ay, no. ¿Qué ha pasado aquí? Ya. Ya. Entonces, estamos en la oración ejemplificativa, la comparativa, ¿no? Nos toca la comparativa. Sí. Ya, hijita, muchas gracias. Entonces, esta oración, mis queridos jovencitos, tiene una particularidad muy especial. Establece una relación entre la idea central y un caso supuestamente conocido. Es decir, se compara una cosa con otra, ¿ya? Se comparan, jovencitos, situaciones, hechos, vivencias, experiencias, en fin, muchas cosas, ¿no? Indicados ya sea en la oración principal o en otras oraciones secundarias. Por esto, estas oraciones, mis queridos jovencitos, pueden presentar similitudes, paralelismos, analogías. ¿Qué es una analogía, jóvenes?
¿Qué es una analogía? ¿Alguien me puede decir? Es una relación, una comparación entre varias cosas. Perdón, ¿una comparación? Entre varias cosas. No. ¿Qué es una analogía? Es una comparación que se hace de elementos totalmente diferentes, pero que tienen cierta relación. Por ejemplo, jovencitos, la soledad y el cáncer. A ver, la soledad y el cáncer. La soledad mata y el cáncer también mata, pero son elementos totalmente nada que ver. La soledad es una cosa y el cáncer es otra. Ah, pero ambas destruyen. Hay cierta comparación, hay una analogía entre la soledad y el cáncer. Entonces, esa es la analogía, ¿ya? Es una comparación de hechos o de elementos totalmente distintos, aparte. Estas oraciones, jovencitos, nos llevan de lo más conocido a lo menos conocido. Esa es otra particularidad de estas oraciones. Tenemos también, ya hemos visto la oración justificativa, ejemplificativa, comparativa y hemos visto la introductoria, ¿no es cierto? Tenemos también, mis queridos jovencitos, a la oración opositiva. Miren, en el párrafo también se puede dar una oposición. ¿Cuáles son las oraciones opositivas? Son las que plantean una idea opuesta o contradictoria a la principal o a cualquiera de las oraciones secundarias. No se olviden, todas las secundarias se pueden relacionar directa o indirectamente con la principal. Cuando se relacionan indirectamente, entre ellas hay cierta unión, cierta relación, ¿ya? Por eso se dice a la principal o a cualquier otra oración secundaria. Tal oposición se realiza con la finalidad de resaltar más la idea central, enmarcándola a los límites precisos que el autor quiere darle. Estas oraciones pueden ir antecedidas por las conjunciones adversativas. ¿Con qué oraciones nosotros podemos darnos cuenta que es una oración opositiva? ¿O con qué palabras? Perdón. Pero, no obstante, sin embargo, más más sin tilde, ¿ya? Más, aunque, etc. A veces es el que nos corrige la máquina, ¿no? Ya. Y las oraciones finalmente repetitivas. ¿Cuáles son estas oraciones repetitivas? Son las que reproduce el contenido de la principal. Es decir, en otras palabras, dice generalmente lo mismo que se está diciendo en la principal, expresándola en otros términos totalmente o parcialmente diferentes. Suele tener este carácter, aunque no necesariamente, la última oración del párrafo. Cuando las repetitivas se van a dar generalmente al último. Es la última oración del párrafo
cuya primera frase es la de la principal. Es decir, puede volver a utilizarse el término de la principal. O también, a veces nosotros podemos, es decir, o sea, con esas palabritas podemos darnos cuenta de que se está repitiendo algo, ¿no es cierto? Sin embargo, puede hallarse en otro sitio del párrafo que no sea el último. No siempre va a estar al último, pero yo me atrevería a decir en un 80% las repetitivas están al último. Ahora, las oraciones secundarias pueden conectarse directamente con la principal o pueden relacionarse con ellas a través de otra secundaria. Lo que les he venido diciendo siempre, la relación directa o indirecta, ¿ya? Esa es la característica fundamental que tienen estas oraciones. ¿Cuáles son los conectores de enlace que nos sirven para reconocer, y no solamente reconocer, sino también para escribir párrafos? Por ejemplo, un conector introductorio para introducir, para comenzar, en primer lugar, para empezar, a continuación, antes de nada, etc. ¿Ya? Pueden utilizarse estos conectores. Para explicar, o sea, es decir, esto es, en efecto, en vista de ello, por tanto, pues bien, vale la pena aclarar, así pues, también, incluso, etc. Para ejemplificar, por ejemplo, de hecho, en particular, concretamente, para ilustrar, esto se puede notar, tal como, a modo de ejemplo, etc. Para comparar, comparación, conectores de comparación, en forma similar, de igual forma, de la misma manera, como, al igual que, lo mismo que, algo similar ocurre, asimismo, etc. Contraste, conector de contraste. Pero, no obstante, aunque, sin embargo, más, a pesar de eso, por el contrario, al contrario, por otra parte, al mismo tiempo, después de todo, aún así, en cambio, desde otro punto de vista, a pesar de, en cambio, etc. De repetición, dicho de otra manera, en otras palabras, también puedo utilizar el o sea, es decir, también, no siempre estos conectores solo sirven para una cosa, podemos utilizar también, dependerá de lo que viene después. De causa, ¿por qué? Ya que, pues, puesto que, a causa de, debido a, y de efecto, en consecuencia, por tanto, así, de modo que, por consiguiente, ahora no nos olvidemos que estos conectores de causa y efecto pueden ejemplificar o también pueden explicar o ejemplificar, ¿no es cierto? No nos olvidemos, esto es importante conocerlos, pero fíjense cuántas clases de conectores ustedes pueden utilizar. Ahora, ¿cuáles son las cualidades del párrafo? El párrafo, al ser una sucesión progresiva y lógica de oraciones, tiene dos cualidades. Primero, una unidad que determina si está bien o no redactado el párrafo. Tiene que haber unidad, ¿ya? Tiene que haber, ¿cómo se dice?, cohesión entre una idea con otra. La idea principal, unirse de una manera clara, coherente con las otras. Por eso tiene que haber unidad. Y la unidad permite que la oración principal se relacione, lo que les decía, ¿no? Se relacione con las otras oraciones secundarias. Por tanto, el párrafo es
aglutinante. Aglutina ideas, ¿ya? La unidad nos permite que el párrafo sea aglutinante. La coherencia está íntimamente relacionada con la unidad, puesto que es la relación lógica interna entre los enunciados. Es considerada como enlace de diversos párrafos que integran un tema o composición escrita, ¿ya? ¿Cuál es lo más importante de la coherencia? Es que relaciona la idea matriz y las secundarias dentro del mismo párrafo. Tiene que haber coherencia. Como les decía hace rato, si estoy hablando de un tema, no salirme de ese tema. Tengo que continuar. Puedo justificar sobre ese tema, puedo oponerme sobre algo que se ha dicho anteriormente, pero no me puedo salir, ¿ya? Su importancia radica en que el enlace lógico y la conformidad de ideas entre sí faciliten la interpretación del pensamiento expresado. La coherencia me permite la interpretación. Si hay coherencia en las ideas, rapidito interpreto, entiendo. Qué interesante, me ha gustado, ¿ya? Por ello, es necesario encontrar la idea central y ver la forma de conectar con ella a las demás para que el pensamiento quede completo. Si yo no sé reconocer a la idea central, jovencitos, nunca voy a entender lo que estoy leyendo. Me voy a perder en mi lectura. Voy a decir, ay, ¿qué? ¿Cómo? Ay, no entiendo, qué difícil, no entiendo. Si no sé distinguir a la oración principal de las demás, estoy perdiendo mi tiempo en la lectura. Igualmente en la escritura. Si yo no sé plantear mi idea central de una forma clara, ay, Dios mío, me estoy perdiendo. ¿Ya? Eso es muy importante. Esto nos sirve, jovencitos, tanto para la lectura, para comprender un texto, como para la escritura. Ustedes van a entrar a la universidad y van a presentar informes, van a presentar trabajos. Ahí es donde ustedes tienen que utilizar párrafos. Hasta en un resumen de un cuentito, de una novela, en una carta, jovencitos. Se necesita fundamentar, argumentar. Conectores de enlace que también son importantes. Los conectores de avance, ¿ya? De avance. Pueden haber de avance, de énfasis, de repetición, etc. Conector de avance. Y además también, asimismo, igualmente, es más aún en segundo o en tercer lugar, en este sentido, a continuación, además, igualmente, del mismo modo, analógicamente, de modo similar, incluso, etcétera. ¿Ya? ¿Qué de particular? ¿Cuál es su función de los conectores de avance? Que indican que las ideas siguen una misma dirección o enfoque. Esa es su función. Que hacer que las ideas sigan una misma dirección. Que no retrocedan, que continúen, por eso avance, que vayan hacia adelante, que vayan explicándose más y más y más. Conectores de énfasis. Es más aún, vale la pena decir lo más importante, la idea central, en efecto, en definitiva, en realidad, ¿qué es énfasis? Darle importancia
importancia, destacar algo, ¿no es cierto? Entonces, el conector de énfasis indica un significado especial. Ustedes hacen énfasis en algo cuando quieren resaltar algo, quieren dar importancia a algo, ¿no es cierto? Tenemos también conector de repetición o reformulación. ¿Qué ha pasado? ¿Se han ido? Jovencitos. Es decir, o sea, esto es, etcétera, que indica que se reitera una idea o se enuncia brevemente el contenido de ideas anteriormente expresadas.